Vamos a hablar del siguiente problema. Es un problema otra vez aplicado. Tiene que ver con cómo usamos a la integral para hacer cálculos con la fórmula de trabajo. Entonces, sabíamos de física que se realiza un cierto trabajo cuando cambia el estado de reposo o estado de movimiento de un cuerpo. El trabajo que realiza una fuerza para llevar a cabo normalmente se denota con la letra W. Y normalmente lo que representa es la energía que se necesita para realizarla. Entonces, lo primero que vamos a hablar es el trabajo que realiza una fuerza constante, por ejemplo, la fuerza para mover hacia arriba o hacia abajo un objeto o deslizar solo horizontalmente, y después vamos a ver cómo hay veces que sí podemos usar las fórmulas directas y otras veces que no, y cuando no podemos es cuando necesitamos la ayuda de la integral. Entonces, si deseamos levantar un objeto desde el piso hasta una cierta altura h, digamos que tenemos por ahí está el piso y tenemos una cierta altura, y por aquí tenemos nuestro objeto y lo queremos levantar a esta altura. Entonces se requiere una fuerza, pero esta fuerza es la misma independientemente de la altura, ¿okay? Da lo mismo a esta altura que a esta altura que a esta altura, la fuerza aplicada tiene que ser la misma. Entonces, por definición, si un objeto es desplazado una cierta distancia en la dirección de una fuerza constante aplicada F, el trabajo se define de la siguiente manera: W igual a fuerza por distancia. Entonces, la fuerza y la distancia normalmente se expresa en newtons, y esto en metros. Y entonces lo que resulta es que el trabajo nos da la medida de joules. Entonces vamos a empezar por un problema aplicado. Voy a preguntarme cuál es el trabajo que realiza una fuerza al levantar un peso de 80 kilos de masa desde el piso hasta 12 metros de altura. Vale, en este caso tengo h igual a 12. Aquí está mi objeto y necesito levantarlo. Entonces, lo que puedo decir es que la fuerza que se requiere para levantar la caja es exactamente igual en magnitud y dirección a la fuerza de atracción gravitacional que está actuando sobre esta caja, nada más que está actuando en sentido opuesto, porque voy en la dirección contraria. Entonces la fuerza es lo mismo que la fuerza gravitacional, que voy a denotar así, que es lo mismo que la masa por la gravedad. La masa es de 80 kilos y la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si multiplicamos esto, me da 784 newtons. Y ahora lo que tenemos es que podríamos calcular al trabajo, que resultaba ser fuerza por distancia. Entonces ya tenemos quién es fuerza, que son 784 newtons, por la distancia de 12 metros, me devuelve
9.408 joules. Y ya tenemos 9.408 joules, sería la energía necesaria para realizar esta tarea. Ahora vamos a considerar el siguiente caso. Voy a tomar un cierto objeto, pero apoyado en una superficie horizontal. Entonces, tengo algo por aquí, tengo mi objeto. Digamos que lo quiero desplazar otra vez una cierta distancia. Entonces, lo que estoy haciendo es que cuando yo lo empujo para hacer que este objeto se desplace en línea recta, aquí la fuerza depende de la posición del cuerpo. Entonces, F de X, que es la fuerza, depende de X, que es la posición del objeto. Entonces, para calcular ahora sí este trabajo, el trabajo que realiza la fuerza al desplazar el cuerpo, no podemos emplear la expresión de W igual a fuerza por distancia, porque en este caso para cada punto X de este intervalo AB tengo que F de X, que es la fuerza, es una variable. Entonces para cada X en este A, B, la fuerza, que lo estoy viendo como una función de X, es una variable. Entonces, como no puedo aplicar esta fórmula, si me pregunto cómo voy a resolver esta pregunta, pues lo primero que voy a hacer es, voy a tomar este intervalo, el intervalo A, B, y lo que voy a hacer es que otra vez voy a dividir a este intervalo en subintervalos. Siguiendo el mismo razonamiento que hicimos cuando calculamos el área bajo la curva y el área entre curvas, recuerdan que lo que me conviene es siempre hacer estos intervalos los más chiquitos que se pueda. Entonces me voy a saltar esa parte de ese detalle. Voy a dividir simplemente a este ya directamente en n subintervalos, donde aquí tengo al punto, digamos, xy menos 1, y por acá tengo al punto xy. Y entonces voy a denotar como xy asterisco a un punto cualquiera en ese intervalo, y a la fuerza la voy a denotar, la fuerza en este punto la voy a denotar como F de xy asterisco. Vale, entonces esto es la fuerza en ese punto que yo estoy tomando. Esto de aquí, si se acuerdan, es la razón de cambio con respecto de X. Entonces, lo que voy a hacer es, acuérdense que si el número de subintervalos es muy grande, entonces esto de aquí, que es la longitud del intervalo dividida n veces, es muy pequeña, que es lo que me interesa. Y entonces estos valores x y x más 1, x más 2 se encuentran muy cerca uno del otro. Eso me ayuda porque entonces el valor de la fuerza evaluada en el xy asterisco, si yo me fijo en este intervalo xy menos 1, xy, que es donde lo tomé, no está variando demasiado. Si los tomo tan chiquitos, puedo decir que esta fuerza aquí
es casi constante en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, considerando todo esto, el trabajo solo en este intervalo, que voy a denotar así, es el trabajo en el intervalo xy menos 1, xy. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí sería aproximadamente, no exactamente, la fuerza aplicada en este punto por este numerito de aquí, es decir, la cantidad de veces que yo estoy dividiendo ese intervalo. Entonces, para hacer una mejor aproximación, pues lo que tengo que hacer es sacar un límite, ¿no? Esto significa, esto lo hice solo para el punto I, yo lo quiero para todos los puntos. Entonces tomo todos, y lo que voy a tener es W, que es el trabajo, y lo que tengo que hacer es, voy a sumar a todos esos puntos, la suma de todos los puntos que yo evalué, multiplicado por este número de acá, y lo que tengo que hacer pues otra vez es sacar un límite, el límite cuando n tienda a infinito. Y esta suma de aquí, esta expresión de aquí, a estas alturas ya debe ser muy conocida para ustedes. Esto es otra vez igual a la integral de a hasta b de la función con respecto de x. Entonces esta integral está representando el trabajo realizado por la fuerza que está variando f de x al mover un objeto desde el punto A hasta el punto B. Entonces vamos a ver cómo se vería esto en un ejemplo aplicado. Voy a tomar un objeto que está en la posición 0 metros, lo quiero llevar 5 metros, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que f de x, que es la fuerza, la estoy representando por x al cubo más 1. Acuérdense que está en newtons, y entonces lo que pasa es que el cuerpo se desplaza en línea recta desde la posición A hasta la posición B. Lo que voy a hacer es, considerando que no existe una fuerza de rozamiento entre la superficie y el cuerpo, es decir, estamos suponiendo un mundo todavía muy bonito, y que la fuerza actúa en el sentido del movimiento de este, lo que me estoy preguntando es cuál es la fuerza necesaria para desplazar ese cuerpo. Entonces lo que tengo es que f igual a f de x igual a x al cubo más 1. Esta es la fuerza y está provocando que el cuerpo se desplace de el punto A hasta el punto B. Entonces, si yo recuerdo la función, la definición de trabajo que acabamos de dar, acuérdense, no la fórmula, es igual a la integral de A hasta B de f de x por la derivada de x. Entonces en este caso mi intervalo es de 0 a 5. De esta de aquí, que es x al cubo más 1 con respecto de x. Esta es una integral bastante sencilla. Esto me queda x a la cuarta sobre 4 más x, todo evaluado de 0 a 5. Evalúo, me queda que entonces w es igual a 5 a la cuarta entre 4 más 5. Esto es igual a 645 sobre 4. Lo que estoy concluyendo es que las unidades de la fuerza que actúa sobre el cuerpo y la distancia que éste se desplaza son newtons y metros.
Entonces el trabajo realizado por la fuerza es igual a 645,35 joules. Y entonces aquí tengo una segunda aplicación de la integral, ahora en un sentido un poco más físico.